Nuevamente bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Gordo, lidero el equipo de B2B. Esta vez no voy a ser yo directamente quien dicte la capacitación. Claro, como abogada me toca apoyar la capacitación para que donde hayan dudas o preguntas jurídicas, pues yo pueda estar apoyando, pero como ustedes, creo que algunos de ustedes ya conocen, el día de hoy Camilo, nuestro líder de auditoría, va a estar a cargo de esta capacitación. Hoy vamos a hablar de una manera muy charlada, porque la idea no es repetir lo que dice el 780, ni repetir lo que dicen los decretos reglamentarios anteriores, sino por el contrario, mostrarles qué es lo nuevo que ha traído el decreto 1427 de 2022, que regula el pago de prestaciones económicas de incapacidades, ¿sí? Incapacidades médicas y licencias médicas. Trae varios cambios importantes de manera general, entonces que se continúan en la misma línea, que son distantes y que tanto en liquidación como en reconocimiento de la prestación económica pues van a ser diferentes, y es la idea del día de hoy, que ustedes puedan salir con esas novedades legislativas o novedades regulatorias que trae este nuevo decreto. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. La idea es mostrarles una diferencia, luego ya podemos empezar a contestar las preguntas en caso de que haya. Igual ustedes saben que nosotros tratamos de que estas jornadas sean rápidas porque ya estamos terminando día y ya queremos irnos para la casa y descansar. Entonces tratamos de que sean rápidas, interesantes, concretas y detalladas. ¿Listo? Entonces les voy a pedir un favor. Me están diciendo que hay demasiado ruido. Presumo que el ruido es los micrófonos. Ahí veo 4, 5, 6 micrófonos abiertos. Les voy a pedir a todos que mantengamos el micrófono abierto, a menos pues que ya en el momento, cerrados, ya en el momento de que hagamos la pregunta, ya podamos sin problema abrirlo, levantamos la mano para hacer la pregunta, ¿listo? Entonces, a todos les recomiendo pues ya, creo que Lady nos está diciendo que el micrófono, sí, porfa, les rogamos el micrófono, a veces es muy complejo escucharnos. Entonces, tratemos de que sea solamente abrir el micrófono cuando haya una pregunta, levantamos la opción de la manita y yo estoy muy atenta y les doy el paso, no inmediatamente, pero sí estoy muy pendiente para que Camilo o yo les respondamos las preguntas. ¿Listo? Nuevamente, bienvenidos a todos. Es un gusto volver a ver a aquellos estudiantes que hemos tenido en diplomados, por aquí veo a varios y que están nuevamente con nosotros. Entonces, no siendo más, Camilo, te doy el paso. Doctora Daniela, muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría saber si todos me están escuchando ahí bien. Que alguien rápido me escribió por el sí, chat. Muy bien. Listo, muchas gracias. Perfecto. Se nos volvió a abrir un micrófono. Listo, creo que ya. Bueno, todos están viendo la pantalla también, ¿sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, para todos entonces, muy buenas tardes. Quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Camilo Nova, líder de auditoría de... Desde el año 2019, tráigase. Por favor, los micrófonos tratemos de que permanezcan siempre cerrados para que podamos escucharnos todos. Perdón, para que solamente me pueda escuchar yo y ustedes puedan entender lo que estoy diciendo. Mi nombre es Camilo Nova, líder de auditoría de B2B Abogados y Consultores. El día de hoy, como lo decía la doctora Daniela, es poder traer nuevamente a hoy esos casos eventuales de algunas incapacidades que la verdad, para ser muy sincero, se pedían a gritos que se tuviera una claridad sobre ellos. Este decreto 1427, si bien es cierto que está basado en el 780 del 2016, pues trae también muchas cosas del Código Sustantivo del Trabajo, de la Ley 100 del 93 y pues de otras normas que con el pasar del tiempo se han ido poniendo ahí al lado de todo lo que tiene que ver con recobro de incapacidades. La idea es pues mostrar a grandes rasgos cuáles son las diferencias considerables realmente o las cosas nuevas que no existían hasta hace algún tiempo y que si bien es cierto ya veníamos haciendo, no existía una norma como tal que lo estuviera regulando. Entonces, agradezco de corazón que todas las preguntas que se les
les surjan alrededor de todo esto, las podamos ir haciendo. La doctora Daniela y yo pues siempre estaremos muy, muy dispuestos para contestar. Entonces vamos a empezar. Lo primero es pues saber algunas cositas que se adicionaron dentro de esas tablas de contenido, esos significados de pronto del decreto, y están en el artículo 2.2.3.1.3, que hasta hace algún tiempo no se tenía ningún decreto como tal, y son las licencias de maternidad por extensión, que la verdad este es un tema muy chévere, que me parece que quedó muy bien regulado. El mortinato nacido muerto, que también era un término que no teníamos en ninguna otra normatividad, la muerte materna tardía y asimismo la muerte materna temprana, ¿sí? Estos cuatro conceptos, perdón, fueron integrados dentro de este artículo, dentro del decreto, y la verdad es que no se tenía claridad hasta hace un tiempo de ellos. Vamos a mirarlo rápidamente. La licencia de maternidad por extensión es una garantía que se extiende a la madre adoptante, ¿sí? Pero no se quedó solamente en la adopción de niños, también se puede extender cuando la madre natural del recién nacido muera o cuando se encuentre en un estado de grave enfermedad, ¿sí? Asimismo, el mortinato o nacido muerto no significa otra cosa que eh, un niño que pues nace sin vida, o también, perdón, que un feto producto de un embarazo superior a 22 semanas o superior o igual a 500 gramos, ¿sí? Las personas que de pronto saben de maternidad ya están haciendo sus cuentas y están diciendo, uy, pero eso ya es un niño completamente formado, y la verdad es que sí. La muerte materna tardía es la muerte de la mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, es decir, después del nacimiento del niño, y un año antes de la terminación de este. Por su parte, la muerte materna temprana es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. ¿Listo? Esto va a ser de suprema importancia cuando lleguemos a mirar el tema de las licencias por extensión. Sin embargo, lo voy a dejar ahí como con un clic para mirarlo ahorita a profundidad. Las licencias de maternidad por extensión, como les decía, en el artículo 2.2.3.2.2 indica cuáles son las condiciones que se deben tener para poder acceder a esta licencia por extensión. Les indicaba nuevamente que la licencia por extensión se da ya no solamente en casos de adopción, sino también en casos de custodia, fallecimiento de la madre del recién nacido o enfermedad grave de la madre del recién nacido, ¿sí? Para todos ellos, pues hay una regla en general, y es que cualquiera de las cuatro formas tiene que estar cotizando como tal al Sistema Integrado de Seguridad Social en Colombia, ¿sí? Tiene que tener una cotización. Es decir, cuando se pretenda alguna de estas cuatro, tomar el papel de alguno de estos cuatro tipos, pues se tiene que estar cotizando en el sistema. ¿Listo? La pregunta de pronto que surge es si es obligatorio contar con el mismo con la misma cantidad de semanas cotizadas que tenía la madre biológica del menor, y la respuesta es que no. Simplemente, o pues digamos que lo que menciona el decreto es que tiene que estar cotizando y tiene que contar con la afiliación y con la cotización. Para los que ya han estado de pronto en algunas clases con nosotros y en otro tipo de capacitaciones, tenemos que entender que la afiliación no es suficiente, pero tampoco la cotización es suficiente. Si no existen las dos, no existe ninguna, ¿sí? Yo puedo estar afiliado, pero si no tengo cotización, simplemente no tengo nada ante el sistema de seguridad social. Y asimismo, si tengo las cotizaciones al día, pero no cuento con una afiliación ante una administradora, pues también significa que no soy, digamos que no existo ante el sistema de salud de Colombia. ¿Listo? Asimismo, entonces, pues vamos a empezar a mirar algunas condiciones que ya se ven muy marcadas, y algunas diferencias que se ven marcadas entre un decreto y hasta donde estaba anteriormente con otras. El primero de ellos que me parece muy importante recalcar, que me parece la verdad que me llamó mucho la atención y me parece está bueno, es las condiciones para el reconocimiento de la incapacidad. No para el otorgamiento, sino para el reconocimiento de la incapacidad. Hasta donde teníamos entendido, el decreto 780 nos decía que en caso de que existiera mora, ¿sí?, al momento del nacimiento del bebé,
Esa era la fecha máxima para ponerse al día. Creo que otra vez hay un micrófono abierto. Les recomiendo a todos que por favor cerremos los micrófonos. Muchas gracias. Esa era mi fecha máxima de pago de esas cotizaciones que tenía en mora. Lo dice el artículo 2.1.13.1 y dice así: en los casos en que durante el periodo de gestación de la afiliada el empleador o la cotizante independiente no haya realizado el pago oportuno de las cotizaciones, habrá lugar al reconocimiento de la licencia de maternidad siempre y cuando a la fecha del parto se haya pagado la totalidad de las cotizaciones. Es decir, si la madre gestante entraba hoy a la sala de parto y yo pagaba hoy la planilla de seguridad social con todo lo que tenía trazado de los 9 meses anteriores, aún así tenía derecho al reconocimiento. Por su parte, el decreto 1427 los pone más, como se dice en el argot popular, en cintura, y el artículo 2.2.3.2.1 dice que habrá lugar al reconocimiento de la licencia de maternidad siempre y cuando el pago de la totalidad de las cotizaciones correspondientes al periodo de gestación se haya realizado máximo en la fecha límite de pago del periodo de la cotización. ¿Qué quiere decir esto? Como todos sabemos, todos tenemos unas fechas máximas para pagar la seguridad social, ¿sí? Dependiendo en qué terminan los dos últimos dígitos del NIT de mi empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que para las empresas que, por ejemplo, pagan el primer día hábil, el segundo día hábil, ¿sí? Y por alguna razón, pronto ya sea un error involuntario o aquellos empleadores que no tenían ese hábito de ser tan juiciosos pagando la seguridad social y por alguna razón, si yo tenía mi fecha límite de pago para el primer día hábil del mes y la mujer o mi trabajadora entra a sala de partos el día 12 y yo no he pagado la seguridad social, ya no la puedo pagar. O la puedo pagar, pero ya no va a valer de nada. Porque lo que indica aquí el artículo 2.2.3.2.1 es que si no la pagué en la fecha máxima de pago del periodo en que se inicia la licencia de maternidad, ya no tiene derecho a reconocimiento. Entonces esto pues obviamente aquí nos lleva a ser mucho más juiciosos y más rigurosos con esas fechas de pago, sobre todo si tenemos dentro de nuestra planta de personal madres gestantes, ¿sí? Entonces, la primera recomendación para que la apunten ahí en rojo grandísimo, no volver a dejar pasar las fechas de pago máximas de las planillas de seguridad social. Y si tenemos periodos adeudados, pues es mejor que los empecemos a poner al día antes de que pues esas mamitas, esas futuras mamitas entren a la sala de partos. Por acá tenemos entonces algo que también me parece importantísimo y es que hasta el momento, aunque digamos que se nombraba a pedazos, por decirlo así, ninguna normatividad me ha dicho qué específicamente tenía que tener un documento para que no me lo devolviera ninguna entidad. Si ustedes y las personas que se dedican dentro de los que están en el público a recobrar incapacidades me van a entender, es muy difícil yo saber qué me va a pedir XEPS o YEPS y ZEPS, ¿cierto? Las tres entidades son completamente distintas y demás. Pilas porque este decreto no habla de transcripción, este decreto habla de la expedición de la licencia de maternidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si la licencia de maternidad no viene con estos requisitos mínimos que les estoy mostrando acá, cualquier entidad administradora de salud está en todo su derecho de no transcribirla y de no autorizar el pago de la licencia. Entonces, esto no significa otra cosa, sino que se nos va a complicar un poquito de pronto ese trámite y ese proceso de recibirle el documento al trabajador o, pues bueno, a la persona que lo traiga, pero asimismo también nos corresponde como empleadores empezar a hacer jornadas de capacitación con mi personal, ¿sí? ¿Por qué? Siempre les he dicho a todas las personas con las que hemos hablado de estos temas que el primer filtro es el trabajador. Si viene un solo dato más dentro de la incapacidad o licencia que le acabaron de expedir, ya esa licencia es dificilísima de poder cobrar, ¿sí? Entonces, obviamente este decreto pues se nota que fue solicitado por las entidades o por las administradoras de salud porque estaban cansadas de pagar incapacidades y licencias de maternidad, muchas de ellas por tutela. Entonces, ¿qué pusieron? Pues simplemente unos requisitos muy bien fijados, los encontramos en el artículo 2.2.3.2.4 y vamos a mirar cuáles son. Para el caso de licencias de maternidad, razón social o nombres y apellidos del prestador de servicios, ¿sí? Donde se atendió el parto. Pilas a esto porque pues muchas veces pasa que una mamita puede entrar a una sala de partos en la clínica A y se puede complicar el parto y puede terminar el parto en la clínica B, ¿sí? Entonces,
donde se atendió el parto finalmente, ese es el número esa es la razón social y el número de NIT que tiene que quedar como tal en la licencia de maternidad. El NIT del prestador de servicios de salud, el código de prestador de servicios de salud asignado en el registro especial de prestadores de servicios, el REPS, nombre de la entidad promotora de salud o entidad adaptada, me voy a volver un poquitico, ese código anterior hasta hace un tiempo, bueno, hasta este decreto no era obligatorio y la verdad es que nunca he visto una licencia de maternidad que traiga ese código, ¿sí? De ahora en adelante será obligatorio que quien expida una licencia de maternidad ponga el código del prestador de servicios inscrito en el REPS, ¿listo? Nombre de la entidad promotora de salud o entidad adaptada, es decir, la EPS que está como tal o que va a reconocer la licencia. Lugar y fecha de expedición, nombre del afiliado y tipo número de documento, esto es normal. Código de diagnóstico principal, también es normal. Código de diagnóstico relacionado. Ustedes saben que, pues, aunque yo puedo tener un código inicial de enfermedad o puedo tener una enfermedad de base, pueden haber otras enfermedades que se pueden derivar de esa primera. El caso más puntual y el ejemplo, el mejor ejemplo en estos casos es una operación de rodilla, que de pronto la herida me quedó mal suturada y de pronto se me infectó, ¿no?, la herida. Entonces yo entré por una operación de rodilla y resulta que ahora tengo una infección en la rodilla. Entonces ese es un diagnóstico secundario. La fecha probable del parto, la fecha de inicio y determinación de la licencia de maternidad, días de la licencia de maternidad y por qué la fecha de inicio y determinación y la fecha de días. Recordemos que existen unos eventos específicos en donde la licencia de maternidad se puede ampliar más allá de lo que contempla la ley. ¿Listo? La edad gestacional en semanas tiene que mencionar si es un embarazo múltiple o no lo es, número de nacidos vivos y atención a esto que estoy marcando con la flechita verde, número del certificado de cada nacido vivo. Este número solamente se puede otorgar o solamente lo otorga la entidad que atiende el parto y no se puede otorgar de inmediato. Usted tiene que, pues, surtir un trámite administrativo y demás. Y si ustedes son juiciosos y leen el artículo 2.2.3.2.4, se van a dar cuenta que abajo indica que el médico tratante de la licencia de maternidad tiene un plazo máximo de 3 días para expedirla. ¿Listo? Un plazo máximo de 3 días para expedir la incapacidad, perdón, la licencia de maternidad. Yo creo que es un tiempo prudente y es un tiempo suficiente, pues, para que se surtan todos los trámites administrativos al interior de la clínica, del hospital, para poder obtener ese número de certificado de cada nacido vivo. Y el nombre, tipo y número de identificación y firma del médico que expidió la licencia de maternidad. Entonces vean que es un montón de requisitos que tenemos que validar antes de recibir la licencia en nuestras manos, porque vemos que si la recibo a conformidad, pues ya me hago cargo para poder recobrarla, ¿sí? Siempre es lo más importante, digamos que lo más recomendable en estos casos, es que cualquier dato que falte en una licencia de maternidad de estos que estamos viendo, cualquier dato que esté errado, lo podamos cambiar de inmediato. Es decir, pues esto recaería única y exclusivamente en el trabajador, ¿sí? Porque yo como empresa no tengo la potestad de ir hasta la clínica y decirle que por favor me cambie la fecha probable de parto porque es que resulta que no era, o que me cambie la fecha de inicio porque es que resulta que la puso corrida, o que me cambie por favor el código del prestador porque es que no salió como era. Entonces es importantísimo que podamos hacer esa jornada de capacitación en nuestro personal para que nuestro personal sea el primer encargado y ese primer filtro efectivo que nos pueda traer a nosotros la licencia de maternidad en estos términos que se encuentran descritos en el decreto. También menciona el decreto en el artículo 2.2.3.1.5 que se creará un sistema de prestaciones económicas. Esto me parece muy bien, pero la verdad es que todavía no tenemos claridad si ese portal de prestaciones económicas va a ser de las EPS para recobrar esos valores a la ADRES, o yo como usuario, yo como empresa, yo como afiliado tengo acceso también a ese portal. Esto es lo único que dice el artículo. Ustedes pueden ver que es muy chiquitico. Dice: el Ministerio de Salud y Protección Social definirá un sistema de información de incapacidades y licencias a través de un portal web en línea y centralizado que permita tener la trazabilidad y flujo de los recursos. Este sistema se podrá desarrollar por fases, iniciando por el módulo de incapacidades. Lo que les digo, sería muy chévere que yo como usuario pudiera tener acceso y poder mirar en qué estado está mi incapacidad, si ya casi me la pagan. Yo como empresa que ya gire los recursos a mi trabajador, pues estar pendientes y
dentro de poco me van a pagar la licencia de maternidad, o si resulta que hubo un error y me la devolvieron, me la rechazaron y demás, pues sería muy chévere que se pudiera hacer eso, pero pues mientras tanto de eso no existe claridad. ¿Listo? Por otra parte, ahora sí vamos a hablar un poquitico más de la expedición de certificados de licencia por extensión. Dice que corresponde, obviamente, quien va a reconocer esa licencia por extensión. Recordemos que extensión es en caso de adopción, en caso de custodia, en caso de fallecimiento o enfermedad de la madre. Dice que corresponde a la EPS o entidad adaptada previa solicitud del interesado. Es decir, eso no se hace automáticamente, ¿sí? Si la madre de recién nacido muere en la sala de partos, inmediatamente o automáticamente le va a quedar al papá o a la abuelita o a la hermana. No, se tiene que solicitar oficialmente y formalmente ante la entidad prestadora de servicios de salud de la cual estaba afiliada la madre del recién nacido. Y pues ella debería expedir el certificado de licencia de maternidad a favor de quien corresponda en los eventos de adopción, custodia, fallecimiento o enfermedad de la madre dentro de los 10 días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud, ¿sí? Dice también que tiene que estar debidamente soportada. Entonces, en caso tal de cualquiera de los eventos que aparecen ahí, pues tendremos que soportarlo, no solamente escribir la carta, hacer la solicitud formal, sino también poner un documento que esté acreditando el por qué yo tengo que tener, ya sea la custodia, la adopción, o ser el cuidador, ¿sí?, del niño, mientras que pues se define cualquier otra cosa. Asimismo, pues la fecha de, digamos que de parto que se entenderá, ya entonces no va a pasar, ya no va a pasar a ser la fecha de parto real del niño, sino la fecha en que se pueda como tal tramitar todo y que me entreguen a mí como tercero la licencia de maternidad. Entonces, pues esto también abre un poquitico más el espectro porque de repente teníamos en nuestra cabeza que solamente la mamá del niño podía tener la licencia de maternidad. Pero puede que se nos presente algún evento en donde una tía de un menor nos presente una licencia de maternidad a nombre de ella, una hermana, la mamá, una abuela, cualquier persona allegada a la familia nos puede presentar una licencia de maternidad. Entonces, pues normalmente antes teníamos como nuestras previsiones con las personas que estaban embarazadas y sabíamos que en cualquier momento esa persona embarazada se pudiera licencia de maternidad. Ahora resulta pues que cualquier persona de mi empresa se puede ir a licencia de maternidad en algún momento. ¿Listo? Pilas a esto porque aquí hay algo que me gustaría recalcar muy bien. Dice que la licencia de maternidad por extensión, por fallecimiento o enfermedad de la madre, será compatible con la licencia de paternidad. La licencia de maternidad por extensión no requerirá para el padre la condición de afiliado cotizante activo al régimen contributivo. Pues normalmente, ¿sí?, digamos que en los mejores eventos, en caso tal del fallecimiento de la madre, pues de inmediato le queda la licencia al primer, digamos que el primer que está ahí en fila, el primero que está ahí en fila, es el padre del menor, ¿sí? A menos de que pues algo diferente ocurra. En este es el único caso que la ley pues lo puede como poner aparte para que él no tenga que estar también afiliado al régimen contributivo de salud y que esté cotizando. Es el único caso. De resto, cualquier otro que se quiera hacer cargo de ese niño tiene que estar cotizando en el sistema de salud. ¿Listo? Esto no solamente es para nuestros trabajadores, sino para nosotros mismos también. Cualquier persona de mi familia puede pues estar en esta situación, incluso hasta nosotros mismos podríamos estar enfrentándonos en algún momento a una situación como esta. Yo creo que en este punto ya todo el mundo está pensando, bueno, ¿qué hago si mi prima, mi primo, mi hermana, mi hermano, mi cuñada, que está embarazada, pues no, ojalá no fuera así, pero si llegara a pasar, pues ¿qué haríamos? La licencia de paternidad, aquí hay un cambio drástico, ¿sí? Porque si bien es cierto que ninguna norma, bueno, antes de eso quiero preguntar algo, ¿voy muy rápido? ¿Están entendiendo así? ¿Quiere que de pronto lo haga más despacio o así está bien? Listo, aquí ya me dijeron que bien. Perfecto. Gracias, Ángela. Gracias, Lady. Listo. Aquí hay un cambio drástico. No existe una norma que me diga de manera expresa cuándo empieza la licencia de paternidad, ¿sí? Sin embargo, pues la costumbre que tenía tanto empleadores como administradoras de salud, es decir, las EPS, era que se tomaba como inicio la fecha del parto. Si el niño nacía a las 11:59
de hoy, 9 de agosto, hoy empezaba la licencia de maternidad a las 11:59, ¿cierto? Hoy ya tendría un día. Y pues obviamente también de paternidad. Sin embargo, este decreto sí lo deja muy claro cuándo puede iniciar la licencia. El artículo 2.2.3.2.7 indica: la licencia de maternidad deberá ser disfrutada durante los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento. Eso quiere decir que si el niño nace hoy, no tengo la obligación como empresa, ¿sí? O como trabajador también, de pasar y solicitar la licencia de paternidad a partir de hoy. Tengo 30 días para entrar a disfrutarla. Y esto la verdad me parece muy chévere porque pues muchas veces nos tuvimos que ver enfrentados como empleadores al tema de que, uy, yo no tenía esto entre mis planes y ahora se me fue el de contabilidad, se me fue el de tesorería, se me fue un cargo importantísimo en mi empresa. Hoy en día que estamos en la revolución tecnológica, que un ingeniero de sistemas salga a licencia de paternidad para cualquier empresa es terrible, ¿sí? Entonces ya digamos que este espacio que nos da el artículo lo que nos permite como tal es que entre empleador y empresa puedan llegar a un término, ¿sí? Sin embargo, siempre va a ser pues hasta donde veo la voluntad del trabajador de cuándo quiere disfrutar esos 30 días, esos días de licencia de paternidad durante los 30 días siguientes al nacimiento. ¿Listo? Esto, la verdad, me pareció muy chévere. Creo que está pensado para ambas partes, para que se pueda coordinar y pues para que además pueda ser un poquito más responsable el tema. Esto también es un cambio que la verdad me va a costar un poquitico de pronto explicarlo. Si de pronto alguien no lo entiende muy bien y queda como con dudas, no dude en abrir su micrófono, o levantar la mano o escribir su pregunta en el chat. ¿Listo? La base para el cálculo y pago de licencias de maternidad y de paternidad. Dice el artículo 2.2.3.2.9 IBC para reconocimiento y pago de las licencias de maternidad y paternidad. El reconocimiento y pago de las licencias se realizará sobre el ingreso base de cotización reportado al momento de iniciar esta. Voy a parar ahí, ¿sí? Todos los que estamos acá sabemos que cuando yo reporto mi pila, estoy reportando mes vencido y salud anticipado, ¿cierto? Todos sabemos eso y todos tenemos eso súper claro. Si de pronto hay alguien que no lo tiene súper claro, no tenga pena y pregúntemelo. Lo podemos aclarar en este momento, ¿listo? Para las EPS, al momento de liquidar una licencia de maternidad, ¿sí? Ellos siempre tomaban el IBC reportado en la planilla del mes anterior, porque es que con la planilla del mes anterior yo le estaba reportando el IBC de este mes. Entonces, ¿qué pasa? Ese era para la EPS su ingreso, ¿sí? Su ingreso base de cotización era el del mes pasado. Sin embargo, ¿qué sigue diciendo el artículo? Dice el artículo: se realizará sobre el ingreso base de cotización reportado al momento de iniciar esta, entendiendo por inicio el reportado en el día 1 de licencia de maternidad. Entonces, eso de remitirnos a la planilla del mes anterior ya no es posible, ¿sí? Ya no es posible. ¿Qué tenemos que hacer acá? Importantísimo, parametrizar nuestro software de nómina, que si de pronto está parametrizado de esa manera, que vaya y busque el IBC del mes anterior y lo traiga para liquidar la licencia de maternidad, importantísimo parametrizarlo con el sueldo que está devengando la trabajadora al día de hoy, proyectado a 30 días, y asimismo, si tiene alguna de las variables que pueden ser comisiones, bonificaciones salariales, recargos nocturnos, recargos dominicales, horas extras, cualquiera que sea de tipo salarial, ir a hacer ese cálculo por el último año trabajado de la persona. Hay otros software que también lo hacen por los últimos 9 meses, que es lo de gestación. Entonces, lo importante acá que es que como tal, mi primera base sea el sueldo proyectado a 30 días y esa va a ser la primera base de reconocimiento que van a tener. Y segundo, una proyección de todo lo que ha ganado, ¿sí? Un año hacia atrás y pues traerlo acá en promedio y sumarlo a la primera base que teníamos. ¿Eso quedó súper claro? Hola Camilo, no me quedó muy claro. Listo, Edwin, cuéntame que de pronto no te quedó tan claro para saber cómo te lo puedo... Porque pues, sí, la pregunta es en que el IBC de cálculo se hace con lo percibido en el mes en el que la persona inicia su licencia. Pero tú hablas aquí de promedio. Exacto, lo que pasa es que para aquellos sueldos que son, perdón, para aquellos salarios variables, y entiéndase por variables cualquier cosa que afecte mi regular sueldo o mi regular salario del mes, vuelvo y te digo, comisiones, horas extras,
recargos, cualquier cosa que sea de tipo salarial que haga base para las cotizaciones al sistema de seguridad social, yo tengo que tenerlos en cuenta también al momento de liquidar esta licencia de maternidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la EPS me la va a liquidar de pronto en 15 días hábiles, de pronto en 30 días, ¿sí? Yo la tengo que liquidar prácticamente de inmediato. Y si la persona sale el 10 de agosto a licencia de maternidad, mi primera base que yo tendría que tener en cuenta es el sueldo de la trabajadora al momento de irse a la licencia. El sueldo pactado en el contrato, es decir, el sueldo básico. Y luego hacer un promedio de todo lo que ha ganado en conceptos salariales del último año y traerlo y sumarlo a esa base y ahí sí reconocer la licencia de maternidad. Ese sería el ejercicio adecuado. Lo que pasa es que antes era más fácil porque lo que te digo, como las EPS tomaban como reportado el IBC del mes anterior, ¿sí? Pues yo también lo hacía con mi software de nómina. Simplemente le decía al software, vaya, busque el IBC que reportó el mes anterior, tráigalo este mes y sobre ese IBC reporte la licencia de maternidad. Ya no se puede hacer eso, ya estaríamos de pronto en contra. ¿Esto por qué se hizo? Pues porque digamos que se presentaban muchísimas diferencias entre lo que venía devengando la trabajadora y piensa tú de pronto, Edwin, en una persona que fuera asesora comercial, y me voy a inventar algo, una asesora comercial de pronto que vendía una maquinaria pesada, ¿sí? Tuviera un sueldo básico de 1.500.000 pesos, pero resulta que todos los meses ella viene devengando 5 millones, 6 millones de pesos en comisiones, pero el último mes, antes de irse a la licencia, resulta que de pronto estaba indispuesta por el tema del embarazo, porque de pronto estaba un poquito enferma, y ese mes bajó su rendimiento y bajaron sus ventas. Resulta que ese promedio que venía de pronto entre 5 y 6 millones se ve reflejado en 1.200.000, 1.700.000 pesos. Pues resulta que antes ese era el IBC con el que yo reconocía la licencia, el 1.700.000. Y obviamente pues eso se prestaba para muchísimas reclamaciones. Obviamente una persona que viniera devengando todos los meses entre 5 y 6 millones de pesos iba a preguntar por qué me están liquidando mi licencia por 1.500.000, ¿sí? O por 1.700.000. Entonces, pues, lo que prevé este artículo es que no se hagan más esos cálculos por el IBC anterior, sino que se entienda como inicio de licencia realmente el día que inició la licencia, en el mes en el que inicia. Entonces, no sé si de pronto con eso ya te quedó un poquitico más claro. Sí, pues pensándolo siempre en beneficiar a la materna, pues sí Exacto, sería la mejor práctica. Pero exacto. si en este caso la empresa tomara la decisión de tomar lo que percibe en el mes, pararse tácitamente a lo que dice el artículo, estaría bien. ¿Cómo? Perdón, otra vez, qué pena contigo. Si la empresa toma la decisión de referirse tácitamente a lo que dice este artículo, es decir, lo que percibe en el mes, pues también estaría bien, porque el artículo tampoco indica que debe ser promediado. Creo No, el que así artículo como no. hay un comentario que decían que pues Camilo nos explica, claramente es para que cuando la EPC me reconozca a mí ese dinero, coincida con lo que yo ya pagué, que no, yo no haya pagado de más o pues, preferiblemente de menos. Pero entonces si las empresas se separan específicamente en lo que dice el artículo y dice que sobre lo que percibe en el mes, si en el ejercicio que tú mencionabas de 1.500.000, si la persona se Uh-huh. gana 1.500.000 ese mes y se cotiza con ese 1.500.000, pues lo estaría haciendo bien también, porque no están faltando a lo que dice la norma. Claro, pero recuerda que aquí hay una cosa que se nos está quedando por fuera de mí, y es que si bien es cierto que aquí no está mencionado, en el Código Sustantivo del Trabajo sí se menciona para este tipo de docentismos cómo se tiene que hacer el cálculo cuando los sueldos no son fijos. Si los sueldos no son fijos, se tiene que traer el promedio de lo que se ganó salarialmente en el último año trabajado o en la fracción que vaya del año. Entonces, no sé si de pronto en esto de pronto me ayuda la doctora Daniela, porque lo que te digo, si bien es cierto que no está acá plasmado dentro de este artículo, es algo que dentro del Código Sustantivo del Trabajo sí se menciona cómo se tiene que hacer cuando no existen los sueldos fijos, sino son sueldos variables o salarios variables. No, yo solamente tengo por agregar que en este tipo de diferencias, históricamente la sala laboral sí ha aplicado por principio de favorabilidad el cálculo más favorable para la trabajadora. Entonces puede que en la práctica, digamos que la empresa asuma el riesgo
pero al final del ejercicio sí hemos visto procesos judiciales por esas diferencias que la trabajadora llega a tener en el pago de su licencia cuando viene devengando 15, 16 millones, pasa mucho, sobre todo en comerciales, vendedoras de vehículos específicamente. De hecho, hay una sentencia de un concesionario que en este momento se me escapa, pero se legaba precisamente esto, junto con sanción moratoria, porque la trabajadora venía devengando durante todo su periodo de gestación 15 millones, 20 millones, 15, 30. Y al momento en que salió el que tuvo pues el bebé, el que salió a la licencia, disminuyó su ingreso por obviamente cosas normales que le pasan a de pronto a algunas mujeres embarazadas, que pronto no pueden trabajar bien, de pronto ya los últimos días son complejos, y bajó muchísimo, muchísimo. En ese momento creo que se le reconoció una licencia, creo que por 3 millones de pesos, y ella alegaba la diferencia y decía, no puede ser que para ese tipo de licencias no traigan el promedio. Entonces, no es solamente, acuérdense que nosotros, como yo siempre se los he dicho a todos en capacitaciones, en materia laboral no solamente se puede mirar la ley ni el decreto. En materia laboral, si ustedes como empresa quieren blindarse, deben remitirse a la jurisprudencia, que es criterio principal, casi que en temas laborales, distinta a la jurisdicción civil y comercial, ¿no? Que casi no hay producción jurisprudencial. En este ámbito laboral, todo el tiempo la sala está produciendo y está creando nueva jurisprudencia. Entonces hay que también apoyarnos en la jurisprudencia. Por eso es que siempre, pues, si digamos que las decisiones corporativas deben atender a criterios principales como la ley y la jurisprudencia. Si solamente atendemos a la ley, pues es probable que nos quedemos cortos, porque miren que inclusive muchas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo no están expresamente derogadas, es decir, no están del ordenamiento, existen, pero ya los pronunciamientos de las Cortes las han dejado sin ninguna validez, no tienen, ya uno sabe que hay algunas cosas que uno dice, no, pero si eso lo hago así, los jueces van en contra, pues mejor no lo hago. Acuérdense que estamos hablando de un código de los años 50, sin ningún tipo de reforma. Bueno, han tenido, digamos que en 2012-14 tienen algún tipo de reforma, pero pues no se ha hecho el mayor esfuerzo por actualizar esas disposiciones. Entonces, pues siempre mi invitación es, acuérdense que los principios, la favorabilidad no es un criterio voluntario, porque a veces yo veo que muchas empresas dicen, ay, pero es como por favorecer, pero pues si no quiero, no quiero. Les recuerdo que el principio de favorabilidad es un criterio rector del derecho laboral. Y cuando hablo que es un principio rector, es que muchos procesos, o el 90% de los procesos laborales, se resuelve atendiendo ya sea a la norma, a los tres, digamos que tipos de principios de favor, más que tipos, sino como a los subtipos de ese gran principio de favorabilidad, que es o norma más favorable, o en sí mismo el principio de favorabilidad. Parece que hay tres, pues ya es muy, muy laboral, pero no voy a entrar a explicar los tres principios o los tres tipos de favorabilidad o criterios de favorabilidad que tiene la Corte, pero acuérdense que todos se fallan por principio de favorabilidad. Y creo que aquí me ayuda también Patricia, que aquí está, digamos que haciendo la diferencia cuando es fijo, cuando es variable. Vuelvo y repito, el principio de favorabilidad no es un criterio que, ay, bueno, como por ayudar. No, el principio, si se van a los primeros artículos del código en materia laboral, hay un principio rector que siempre lo que uno se tiene que preguntar cuando uno absuelve, afortunado o desafortunadamente, dependiendo de cómo se mire, estamos en un país absolutamente garantista en materia laboral. Entonces, cuando ustedes vayan a contestar una duda, nunca se atiendan a, ay, pues es que la norma dice eso, porque con seguridad, por principio de favorabilidad, ya la Corte dijo otra cosa y hay que entrar a buscarla, ¿sí? Si solamente se quedan con es que la norma lo dice, yo con seguridad, otro abogado les va a decir, o alguien que sepa, que conozca mucho el tema les va a decir, pues tu norma está casi que extinta porque la Corte ya ha dicho que esto es lo contrario, ¿sí? Y va a pasar mucho. Entonces uno a veces recibe conceptos que uno dice, pero eso ya no existe porque tal sentencia estableció que y hay jurisprudencia reiterada 5, 6, 7, 8, 10, 20 veces y seguimos atendiendo a lo que nos dice la norma.
que eso es muy complejo, ¿sí? Entonces, parece que, vuelvo y repito, el principio de favorabilidad es un criterio obligatorio. Los principios, si nos vamos a la filosofía del derecho, a los inicios, a la historia, a la metafísica del derecho, los principios son aquellos que inspiran toda la regulación. Y si algo de la regulación va en contra del principio de favorabilidad, esa regulación debería salir en una legislación constitucional, o sea, en un país constitucionalizado debería salir por vía de inexigibilidad, ¿cierto? Pero a veces no tenemos quienes vayan y demanden la inexigibilidad. Entonces, sale tácitamente, no expresamente, por principio de favorabilidad y lo observa la Corte de esa manera. ¿Listo? No es más, era simplemente una aclaración que me extendí un poquito explicándoles más de lo que tenía que explicarles. Gracias. Ah, perfecto. Eso es lo bueno de venir con una abogada. Bueno, aquí en el chat me estaban pidiendo como un ejemplo del tema, mientras la doctora Daniela pues, nos explicaba, me puse a hacer un ejemplo, ¿sí? Pues para que de pronto a todos nos quede mucho más claro. ¿Ya todos están viendo mi pantalla? ¿Sí? Listo, perfecto, gracias. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando ahorita, una persona que sea vendedora de maquinaria pesada. Y traje un ejemplo con el último año de devengos, pues como tal. Vemos un sueldo que nunca cambia, el sueldo siempre es el mismo, 1.500.000 o 1.500.000, pero sí tiene unas variaciones de sueldo como lo son las comisiones, unas variaciones de salario, perdón, como lo son las comisiones. Para el primer mes 5 millones, 7 millones, 10 millones, 2 millones, y así sucesivamente. Si la persona, ¿sí?, entrara a su licencia de maternidad en el mes 13 de una vinculación, se supone que antiguamente yo lo que tenía que hacer era ir, y acá, pues bueno, para que lo dejemos acá, es IBC licencia. ¿Sí? Lo que yo tendría que hacer es ir acá y sumar esos 200.000 pesos más ese 1.500.000. Y la licencia de una persona que venía devengando estos valores, ¿sí?, tan altos, se vería reducida a 1.700.000, ¿sí? Eso por una parte. ¿Qué es lo que me dice este decreto? Entonces, el decreto lo que me dice es, venga, en ese mes 13, que es donde la persona va a empezar a disfrutar de su licencia, usted tiene que calcular de la siguiente manera. Usted tiene que tomar el mismo valor que venía devengando, que es el sueldo fijo que nunca cambia, el 1.500.000, y hacer un promedio de todos los salariales que haya tenido durante el último año. Entonces, si yo tomo aquí un promedio de esta parte de acá, me voy a dar cuenta que, aunque si fueron 100 y algo de millones de pesos, el promedio fue de 8.655.000. ¿Cuánto vale la licencia entonces? La licencia vale este más este y me valdría 10.155.000. ¿Un poquito más justo? Sí, de pronto sí es un poquito más justo, porque la verdad es que esto evitaría muchísimas reclamaciones, no solamente en las empresas, porque es que a uno como empresa es el primero que viene a reclamar. Entonces vienen y, es que ustedes me pagaron mal, es que ustedes, es el colmo que ustedes me hayan liquidado mal mi licencia, en la EPS me dijeron que eso no era así, porque eso siempre pasa. Pero entonces por acá me hacen una pregunta y me decían, venga, ¿pero eso es para liquidar la licencia o también para reportar de pila? Ese valor que yo pago en licencia de maternidad, naturalmente me toca reportarme en la pila, ¿sí? Porque recordemos que esos pagos de licencia de maternidad son base para seguridad social. Entonces tengo que reportarlo en la pila tal cual, los 10.155.000 pesos. ¿Listo? Por acá entonces me decían, buenas tardes, este también se puede realizar con el trabajador de horas extras y recargos, claro, siempre y cuando el devengo sea salario, esté dentro del grupo salarial, que es lo que me describe a mí el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, se tiene que hacer este mismo cálculo. ¿Listo? Espero que ya con esto pues, nos haya quedado un poquitico más claro. Y voy a buscar otra vez aquí mi presentación. Por favor, me confirman si ya la están viendo otra vez, ¿sí? Listo, muchas gracias a los que están ahí súper pendientes. Bueno, ahora sí, miremos la diferencia grande y enorme, porque esto es otra parametrización para el software. El artículo 2.2.3.3.1 me dice que las incapacidades
Para el reconocimiento y pago de la incapacidad de origen común y sus prórrogas se tomará como ingreso base de cotización el reportado en el mes anterior al inicio de la incapacidad. Pilas, este sí está como tendría que, como estaba hasta hace tiempo. En el caso de incapacidad, me voy al IBC del mes anterior, lo calculo y eso es lo que le voy a pagar al trabajador, ¿cierto? Lo que le voy a dar por su auxilio de incapacidad. Distinto a la licencia de maternidad que nos decía que se tenía como en cuenta, es realmente el del mes donde empezaba la licencia. Y acá viene otro cambio. ¿Qué pasaba antes cuando habían prórrogas? Y las prórrogas pasaban de un mes a otro. Entonces, para la incapacidad inicial, yo tomaba el IBC del mes anterior y para la prórroga tomaba el IBC del mes en que empezó la incapacidad y iba pues pasando de un mes a otro. Acá nos hace una claridad y es que para el caso de las prórrogas siempre se va a tener como ingreso base de cotización el IBC del primer mes de la incapacidad, es decir, el reportado en el mes anterior al primer día de la incapacidad. No sé si eso también está un poquito enredado, si también quieren que lo expliquen de otra manera, o ese de pronto fue un poquito más entendido. Bueno, creo que se quedó mejor explicado. Bueno, aquí hay dos chats. Ok, un ejemplo y por favor, nuevamente, bueno, Patricia me dice que sí, no entendió, Sonia me dice, bueno, listo, lo vamos a mirar otra vez, ¿listo? Voy a llevar un Excel, a mí me gusta mucho el Excel porque es que es muy fácil de explicar ya con una tablita. Entonces, ¿están viendo mi tablita en Excel otra vez, sí? Bueno, les decía, supongamos que un trabajador cualquiera, que también, obviamente todo esto solamente me va a presentar inconvenientes cuando se traten de salarios variables. Si son un salario fijo completamente, no tiene ningún inconveniente, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, para este caso, ¿sí? Si yo tengo por acá, por ejemplo, 1.500.000 pesos, si por acá tengo 1.480.000 pesos, y si por acá entonces, que fue en el mes en el que se incapacitó el trabajador, ¿sí? Y resulta que la primera incapacidad entonces se la dieron por 30 días, lo que dice la norma, tanto esta como las demás, las anteriores, es que si la persona tenía una incapacidad de 15 días, yo lo que tenía que hacer era venir acá y liquidar eso por los 15 días. Es decir, yo ya no iba a tener en cuenta lo que ganaba el trabajador dentro del mes para los días de la incapacidad, sino iba a tener en cuenta el IBC del mes anterior, ¿sí? Que era este, el de julio. Pero aquí empezaba a pasar algo, porque listo, aquí le dieron 15 días de incapacidad en agosto, pero resulta que luego de los 15 días de incapacidad en agosto le dieron 30 días que iban hasta 14 de septiembre. Entonces, ¿cómo liquidar los septiembre? ¿Sí? Para liquidar estos 30 días de septiembre, entonces, si la persona tenía 15 días, quedaría 740, ¿sí? Supongamos que aquí no aplicamos el 66.67, y adicional tenía su sueldo básico, que podría ser 1.000.000 de pesos, entonces por 15 días serían 500.000 pesos. El IBC del mes de agosto iba a quedar en 1.240.000. Eso quiere decir que en septiembre yo tenía que liquidar así, dividido 30, pues por 30 nuevamente, y me va a dar 1.240.000. Lo que dice este artículo es que ya no se hace de esa manera, es decir, ya no, en el caso de esta prórroga, que es la de septiembre, esta prórroga de septiembre, ya no voy a tener en cuenta el IBC de agosto, sino el IBC de julio, ¿sí? Que fue con el que liquidé el primer día de incapacidad. Y no importa si la prórroga se extiende por octubre, por noviembre, por diciembre, voy a seguir teniendo en cuenta el IBC de julio, que fue que fue el mes en que se registró, perdón, que es el IBC del mes anterior al que se registró el primer día de incapacidad. ¿Listo? En eso sí, ya quedamos un poquito más claros. Listo, muchas gracias a los que están en pendientes. Me hacían aquí una pregunta y es que en caso tal de accidentes laborales. Bueno, este decreto, recordemos que este decreto solamente habla de administradoras de salud, es decir, de EPS. Eso quiere decir que para casos de incapacidades por enfermedad, por accidente laboral, no ha cambiado todavía nada.
¿Listo? Todo sigue pues normal. Sigamos acá. Vamos ya como dándole cierre. Estos son los requisitos con los que tiene que contar una incapacidad al momento de ser expedida. Pilas. Aquí no estamos hablando ni la transcripción, ni el recobro, no. Aquí estamos hablando de la expedición de la incapacidad. Cualquier incapacidad que no traiga estos requisitos, pues ya nos va a empezar a tener, ya nos va a empezar a traer problemas para recobrar. ¿Listo? Lo normal, razón social o apellido de la entidad que lo atendió, NID de prestador de servicios, código del prestador inscrito en el REPS, nombre de la entidad promotora, lugar y fecha de expedición, nombre del afiliado, esto es normal, y aquí es en donde empieza pues a haber unos cambios. Grupos de servicio, consulta externa, apoyo, diagnóstico clínico y complementación terapéutica, internación, quirúrgico, atención inmediata. Normalmente, anteriormente, este grupo de servicios no lo tenían las incapacidades. Recordemos que por ahora solamente decía ambulatoria o enfermedad o atención de urgencias, nada más. Ya pues acá tiene que establecer en qué grupo de servicios se encuentra la atención que se le prestó presente. Pero también incluyó una modalidad de prestación de servicio. ¿Por qué? Porque estamos en la era tecnológica, porque el COVID cambió muchas cosas, adelantó otras muchas, y entonces ya me da, ya me da no, además de la intramural, me da la extramural con unidad móvil, extramural con domiciliaria, telemedicina interactiva, telemedicina no interactiva, telemedicina teleexperticia, que la verdad, para serle sincero, no entendí qué puede ser la telemedicina teleexperticia, y la telemedicina de telemonitoreo. Entonces recordemos que hoy en día, si yo llamo a mi EPS a pedir una cita médica, lo primero que me van a preguntar es cómo la quiere, presencial o por videollamada. Entonces, si es por videollamada, ya hoy en día un médico te puede incapacitar a ti por videollamada. ¿Listo? Y no tiene ningún inconveniente ante la norma. Pero estas, que son incapacidades, como son más comunes que la licencia de maternidad, pues está un poquito más larga. Código de diagnóstico principal, ¿sí? Del CIE vigente. Recordemos que en este momento, si no estoy mal, vamos ya como en el CIE 13 o 14. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Código de diagnóstico relacionado, utilizado en la clasificación internacional de enfermedades CIE. Presunto origen de la incapacidad, esto sí no ha cambiado nunca como no laboral. Causa que motiva la atención, y este causa que motiva la atención, la verdad lo asumo yo como un pequeño resumen, un pequeño relato de cómo fue que, de cómo fue que llegó la persona a la sala de urgencias o a la EPS. Entonces esto se puede, causa que motiva la atención, puede ser como cita médica o atención de urgencias, no tendríamos que relatar todo lo que pasó, ¿sí? Prórroga sí o no, esto sí siempre han tenido las incapacidades, incapacidad retroactiva, y acá hay algo que también empieza a aparecer y que también es nuevo. La incapacidad retroactiva hasta hace un tiempo no se daba por estas condiciones que se ven acá, ¿sí? Si bien es cierto, sí existían por algunas otras, por estas no. Digamos, en el caso tal de confusión mental, esa incapacidad retroactiva no existía todavía. Trastorno de memoria, confusión mental, desorientación de persona en tiempo, lugar u otras alteraciones de la esfera psíquica, orgánica o funcional según criterio médico u odontólogo. Entonces, ¿qué pasa en esto? Si por alguna razón, ¿sí?, una persona llega desorientada, llega con alguno de estos trastornos mentales a una institución médica, y resulta que después de 4, 5, 6 días, 7 días se le da salida y ya la persona recuerda quién es, recuerda cómo se llama, recuerda dónde está su número de cédula y demás, recuerda quiénes son sus familiares, pues resulta que ese día, después de 7 días internado en el hospital, le pueden expedir la incapacidad retroactiva. Asimismo, también en eventos catastróficos o terroristas, y pues en urgencias o internación del paciente. ¿Listo? Y pues lo normal, que es nombres y apellidos, tipo y número de identificación y firma del médico o odontólogo que lo expide. Aquí me dicen algo en el chat. ¿En qué fecha inicia la vigencia de este decreto? Empezaba el 5 de agosto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Acá hay otra cosa que tampoco existía y que la verdad me parece también muy chévere, porque no sé si de pronto el fenómeno del COVID y de estar tan encerrado en una casa les pasó a ustedes en sus empresas, que había gente que se incapacitaba y no quería estar en la casa. Y le decía, no, por favor, dejen ir a trabajar, le pido que por favor me dejen ir a la oficina. Incluso gente que estaba infectada de COVID, y tocaba decirle que no podía, que no podía, que no podía. La gente pasaba 5 o 6 días y te llamaba otra vez, o llamaba al departamento de gestión humana y decía, no, mira, ya me siento súper bien.
es que me incapacitaron por un dolor de cabeza, pero yo ya estoy bien, déjame ir a trabajar. Entonces, el decreto en el artículo 22332 permitió el levantamiento de la incapacidad. ¿Quién puede solicitar el levantamiento? No la empresa, ¿sí? Antes de que de pronto usted diga, o sea que yo puedo decirle a Pepito que yo pienso que no está incapacitado que se venga a trabajar. No lo puede hacer la empresa, lo puede hacer únicamente el afiliado, pero quien decide si levanta la incapacidad no es única y exclusivamente el médico, ¿sí? Entonces, leamos que dice, si en cualquier momento solicitud del afiliado y a juicio exclusivamente del médico odontólogo, podrá levantarse la incapacidad inicialmente otorgada siempre y cuando el afiliado se haya recuperado de la causa que la originó, en un tiempo inferior al previsto. Entonces, si me dieron 30 de incapacidad y yo a los 15 días ya me siento súper bien y el médico determina que estoy súper bien, ya me puedo ir a trabajar, ¿listo? En este caso deberá ser expedida una constancia de levantamiento de la incapacidad. Pilas con esto porque no es que el trabajador llegue, si lo incapacitan 30 días, el trabajador llega al día 10 o al día 15 y dice, no, ya el médico me levantó la incapacidad. Tiene que traer una constancia, así como trajo la incapacidad, tiene que traer la constancia también de que se le levantó la incapacidad, ¿listo? Si no, los departamentos de seguridad sana del trabajo nos van a regañar por el tema. También este decreto permite algo que yo sé que le va a aliviar la vida a muchas empresas, pero sobre todo a muchas EPS, y es la revisión de la incapacidad. El artículo 2.2.3.3.3 dice que la entidad prestadora de salud puede revisar la incapacidad de cuando se emita por un prestador que no es de su red de servicios. Ustedes han escuchado eso en algún momento, de que negamos la incapacidad porque es que usted fue a un centro médico que no hace parte de nuestra red de prestadores de servicios, o es que usted lo incapacitó un médico en casa, o es que usted lo incapacitó el médico del consultorio de la esquina de su casa. Entonces, como no es de mi red de prestadores de servicios, yo no le puedo dar la incapacidad. Pues resulta que aquí no le dan la obligación a la entidad de reconocerla, pero pues sí le dan como una gabela, y es que ellos la revisen, ¿sí? Este artículo, que si ustedes lo ven es un poquitico largo, se los voy a resumir, indica que cuando se presenten incapacidades expedidas por un agente que no esté inscrito a la red de prestadores de servicios de la entidad podrá revisar la incapacidad y lo que puede hacer es citar a la persona a sus instalaciones y con un médico tratante par al que le expidió la incapacidad puede determinar si la incapacidad está bien aplicada o no. Eso pasa pues normalmente cuando, por ejemplo, llegan varias veces incapacidades de 3 y 4 días por dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, ¿sí? Y siempre de médico domiciliario o médico privado, ¿sí? Y dolor de cabeza y dolor de cabeza, la EPS puede decir, venga, yo quiero que la persona venga acá, lo llevo con un neurólogo, bueno, con una persona que tenga la especialidad para poder determinar si de verdad le está pasando con la cabeza. Y si se logra determinar, o si el médico de la EPS determina que no da para, ya sea para una incapacidad muy larga, o que realmente la persona no tiene nada, la EPS puede negar la incapacidad inmediata, ¿sí? Y puede no aceptarla. Entonces, esto se puede dar en dos eventos. En las incapacidades que a veces son extrañas, que uno dice, pues, pucha, por un dolor de estómago, 20 días por un dolor de estómago, o por una gripa común 25 días de incapacidad, eso está muy raro, ¿sí? Yo creo, y pues en esto no sé si de pronto también me gustaría la intervención de la doctora Daniela, en esto que veo yo, que de cierta manera nos están pidiendo que erradiquemos más rápido las incapacidades. Es decir, si la incapacidad me la expiden hoy, que yo mañana ya pueda estar radicándola ante la EPS para que la EPS pueda tener su tiempo prudente. ¿Cuánto de tiempo prudente queda el artículo? 8 días hábiles después de la expedición de la incapacidad. Si en esos 8 días hábiles la EPS guarda silencio, está obligada a reconocerlo, ¿sí? Pero en esos 8 días hábiles la EPS puede solicitar la revisión de la incapacidad. No sé de pronto qué diga la doctora Daniela al respecto. Sí, digamos que esto es muy de interpretación. Yo lo estuve mirando. Yo siento que es muy de interpretación. Obviamente no nos cambia el término. Antes de cualquier cosa, queremos que no nos cambie el término para el recobro, ¿sí?
sabemos que la ley todavía, el decreto 780 nos cambió el término de los 3 años para poder recobrar, pero acuérdense que también tenemos términos para transcripción, ¿sí? Entonces, y muchas veces ese término de transcripción casi que está atado a las políticas internas de la EPS. Pero bueno, el punto es que yo lo que veo es que están tratando como sobre todo aquellas incapacidades que muchas veces se peleaban por tutela o ante juez de salud se peleaban para reconocimiento porque en efecto se traía toda la historia clínica, pero de una red externa, a ver, un prestador externo a la red de la entidad, pues yo creo que nos están obligando a ser más expeditos para que ellos no tengan por vía judicial que reconocerla y al contrario, si hay que reconocerla, pues que estén completamente seguros de que en efecto la persona se enfermó. Recordemos que este tipo de incapacidades han servido históricamente para que las empresas tengan un pasivo increíble, sobre todo cuando esas empresas reconocen al 100% incapacidades de 1 y de 2 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, a los trabajadores no se les da nada. Incapacitarse, como pues no pueden incapacitar, cada 2 días llamo al médico domiciliario y pues me incapacito. Y resulta obviamente con un pasivo enorme que no puede ser recobrado. Entonces, sumado a esto, lo que de alguna manera quiere darle, obviamente sabemos que la 1 y 2 días no nos la va a recobrar, no vamos a recobrar la EPS, pero sabemos que a la lectura podemos también ver que están tratando de que se haga más rápido el proceso y que asimismo se opere algún tipo de silencio administrativo. Ojo, yo sé que no es correcto porque la figura no es para ese tipo de entidades, pero para los que son abogados de pronto el tema se asemeja mucho al silencio administrativo positivo y se le acabó como el tema a las empresas de, ay, yo radico 20 años y no, yo radiqué, usted no me dijo nada y usted no me lo mandó a revisar, entonces me la reconoce, ¿sí? También de alguna manera están tratando de generarle esos términos a las EPS. Entonces, más que nos lo diga expresamente la ley que seamos expeditos, pues estamos viendo que el sentido de esa sustitución de este título del 780 es como tratar de mover y exigir más en cuanto al cobro de prestaciones, tanto de este lado, radicación, como en la devolución de estos saldos por parte de las EPS. Muchas gracias, doctora Daniela. Bueno, y ya aquí pues... Yo no sé si tú vayas a responder la pregunta de Sonia. Más que la incapacidad prescriba, porque la incapacidad en sí misma no prescribe la acción o prescribe el derecho para recobrar, ¿sí? Se vuelve, después de esos 3 años, pues se vuelve una obligación natural y nadie se la va a pagar, ¿sí? Pero pues no sé si eso se lo vayas a responder, en todo caso son 3 años. Sin embargo, estamos hablando de los 3 años y esto ya de pronto da para una capacitación adicional de los términos, sobre todo, y el manejo de transcripción y posterior recobro, pero acuérdense que ese término de los 3 años opera siempre y cuando la incapacidad se transcrita, ¿sí? Entonces, si no está transcrita, probablemente al año no me la van a transcribir. Entonces, hay que tener en cuenta, pero en todo caso, creería que la pregunta de Sonia es en qué momento prescribe la acción o el derecho para poder recobrarla, y son 3 años. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí pues tenemos obviamente las condiciones para hablar de incapacidad retroactivas. La vimos que ya les dije ahorita, los mismos eventos, y si nos pone pues una prohibición, y es que nunca se podrá dar incapacidad retroactiva cuando se traten de atenciones ambulatorias, es decir, citas médicas, atenciones de urgencias, pues que no entró en las situaciones que están escritas anteriormente. Entonces, si por alguna razón les llega alguna vez una incapacidad retroactiva por un dolor de muela, un dolor de cabeza, un dolor de oído, duden de esa incapacidad, porque ya de inmediato están poniendo la traba para que no se expidan por un evento distinto al que está arriba. Por otra parte, no sé si ustedes han escuchado lo de las incapacidades ambulatorias alguna vez, yo sé que en algún momento lo hemos escuchado todos, de pronto un trabajador que estuvo hospitalizado y que nadie sabía qué iba a pasar y que pues eso se volvía como perdón la expresión, un camello para la familia, porque la familia es la que tenía que ir, radicar, pedir en la oficina de servicio social, de trabajo social, que alguien por favor le diera una constancia para llevarla a la empresa y demás. Pues ahora esto ya es una obligación. Todo trabajador que
que ingrese como tal o que esté hospitalizado o en estado de inconsciencia, pues de inmediato se deberá expedir un certificado de hospitalización y pasado 2 días, después de que se expida la constancia, se podrá acceder a la incapacidad pues, por hospitalización como tal, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta, creo que hay preguntas acá en la caja, dice, si tengo una incapacidad que se radicó pero no se envió un documento que pide la EPS como certificación bancaria, espere, es que está muy chiquitico el chat ya. Y la EPS no la pagó hace 2 años, ¿se puede pedir el pago? Uy, todavía sí, sí, yo creería que todavía podemos pedirlo porque pues digamos que generalmente se radicó a tiempo y, y pues yo lo haría. De pronto no sé si en temas de caducidades y de términos la doctora Daniela nos dé otra precisión, pero yo de pronto la intentaría radicar el documento faltante y pues volvería a hacer otra vez nuevamente la solicitud. Dice acá, aún está vigente el decreto en el cual se dejó establecido que los 2 primeros días de la incapacidad por enfermedad común corren por cuenta del empleador. Sí, completamente vigente, eso no ha cambiado todavía. ¿Listo? Eso no ha cambiado todavía. Ya para terminar, entonces pues ahora sí abrimos el espacio completo para sus preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, lo que ustedes necesiten. Y pues acá estamos prestos para contestarlos. Esto pues lo que les digo, obviamente era una regulación que se necesitaba. En algunas partes sí estoy muy de acuerdo, en algunas partes no, en todas. Estoy muy de acuerdo con la regulación que nos permitió tener este decreto y creo que nos da más luces a nosotros como empresa para poder organizar más esos procesos de recibir la incapacidad, de tramitar la incapacidad. Nos quita algunos otros vacíos, algunas incapacidades eran negadas literalmente por capricho de las EPS y con esto ya se subsana un poquitico el tema. No sé, de pronto la doctora Daniela que nos quiera complementar. No, no, por mi parte no es más, creo que tampoco hay más preguntas. Nos está diciendo Britney que sería bueno una capacitación para el proceso de recobro. Sí, creo que ya la hemos hecho en algunas ocasiones, no estoy segura o si es materia del diplomado, pero no, me parece interesante, la vamos a programar para el próximo mes. Eso es una pelea. La pregunta de Zulida, ¿y por qué tanta demora? Realmente yo siempre que me hacen esta pregunta en las empresas, siempre les digo que eso es un 50 y 50. Las EPS normalmente se demoran, pero adicional creo que este proceso, si no hay es una persona que esté pendiente de si hay que poner queja ante la super, tutela, derecho de petición, estar en esa presión, eso se demora, todo lo que uno quiera. Y dos, normalmente las EPS suelen cogerse de las cosas más pequeñas por errores de la empresa. Entonces el proceso de recobro, hay que entenderlo, empieza desde que ese trabajador le envía la foto de la incapacidad a su jefe inmediato. Su jefe inmediato debe estar capacitado para decirle, oiga, eso está mal. Dígale que tiene los días pisados, dígale que su cédula está mal. Inclusive empieza desde el momento en que le otorgan la incapacidad al trabajador y el trabajador no es capaz de ver la incapacidad y dice, ay, hay un 7 de más en mi cédula, porque ya de entrada la EPS lo va a negar, ¿sí? Entonces yo creo que es un 50 y 50. Esto es un pasivo enorme en las empresas y no le ponen atención. Yo sí creo que esto es un tema de estar pendientes todo el tiempo. A propósito, le hago cuña a nuestro servicio, nosotros somos outsourcing de recobro de incapacidades por si a alguno le interesa a la empresa. Pero precisamente es por eso, nos trasladan el proceso cuando dicen, no, es que aquí no están pendientes. Y realmente se necesita un equipo interdisciplinario, quien descargue, ya cuando nos paguen en toda la incapacidad, muchas EPS no nos dicen que nos están pagando, entonces vaya y descargue esa cartera. ¿Quién descarga esa cartera si no nos dicen qué incapacidad nos están pagando después de un año? Ese es un proceso dispendioso y de mucha atención. Yo creo que si se le pone la atención necesaria, es posible sacarlo adelante. ¿Listo? Respecto a la historia clínica, que creo que es lo que nos están preguntando aquí. Sí, Doc, si quieres. No. Ahí me gustaría. Ya, regálame un segundito. Había una pendiente. Este decreto cubre a los trabajadores independientes que tienen una incapacidad médica. Sí, también hay nuevas cosas sobre independientes. Este era como solamente para empresas, por eso no conversamos sobre este tema. Pero interesante hacer un reel para mirar. Hay 3 o 4 cositas que nos cubren
sobre todo para independientes en licencias de maternidad. Me parece interesante también leerlo, pero sí, también. Respecto al diplomado, en septiembre ya abrimos inscripciones. Y bueno, creo que ahí te dejo para que tú me apoyes, no sé si quieres o necesitas ayuda en algunas cositas, pero es más como de trámite. Quería contestarle a, espérame, te digo, ¿quién es? Alguien me preguntó por la historia clínica. Nidia, el tema de la historia clínica está zanjado hace mucho tiempo, ¿sí? Sin embargo, este decreto fue un poquito inteligente en el tema y dejó expreso que los documentos que se pueden pedir son la solicitud de pago, pues la solicitud de pago de la incapacidad y la certificación bancaria. No se puede exigir otro documento adicional a la incapacidad como tal. ¿Listo? Lo que Esto pasa fue lo es que que creo que el tema está, no sé si de pronto lo están viviendo, todas las empresas lo viven, porque cuando uno va a solicitar la transcripción como empresa, piden la historia clínica. Y precisamente es una de las causas cuando yo le digo, no, es que no es usted. Siempre que las EPS le dicen, es que a partir de la ley antitrámite, usted, empresa, está obligada al proceso de recuperación, el proceso de pago de las incapacidades. Y la respuesta es sí, yo estoy obligada al recobro, pero no estoy obligada a la transcripción. Tan no estoy obligada a la transcripción que usted lo debe hacer trabajador por medio de su plataforma. Usted tiene que abrir una plataforma en muchas EPS con su cédula, con su correo electrónico y con una clave y radicar la transcripción. ¿Cómo yo le voy a radicar una transcripción? Sumado a que muchas EPS piden para la transcripción la epicrisis o la historia clínica. Yo no puedo pedir. Cuando eso pase, por eso les digo que eso es un proceso de mucha pelea constante, mucha tensión, hay que poner la queja cuando me la pidan a mí para el recobro, porque al trabajador se lo pueden pedir para la transcripción. Pero a ustedes para el recobro no se la tienen por qué pedir, porque es que la historia clínica es un documento sujeto de reserva. Y si un juez de la República no me ordena, o no le ordena al trabajador entregarme la historia, yo no tengo por qué pedirla. ¿Sí? Entonces, miren que es un tema de mucha pelea. Lo que pasa es que las EPS son complejas. ¿Sí? Ellas encuentran todo para negar. Respecto a lo de la incapacidad de un pasante, de un aprendiz, porque un pasante es distinto, la liquidan sobre el salario mínimo, pero se está reconociendo al 75%. Pues yo que creo ahí el error es de la PS, porque hoy tenemos una tasa de desempleo de 2 dígitos, eso quiere decir que no estamos obligados al 75%, ¿verdad? Entonces, obviamente es un error de la PS que está pagando más, que creo que además también lo hacen por un principio de garantía constitucional, ¿sí? Y está bien, ¿sí? ¿Cuál es mi sugerencia? Si lo están pagando al 100%, digamos que como la Corte Constitucional sí ha determinado que no pueden haber incapacidades menores a un salario mínimo, es probable que la PS esté cumpliendo. Miren que la jurisprudencia en temas laborales es súper importante. Entonces, puede pasar, pero mi recomendación es que tienen que pagarle lo que paga la EPS, porque si no, es abuso del derecho. Ustedes están quedando con recursos del sector salud y eso sí es delicadísimo. Entonces, si la EPS no reconoce el 100, el deber de nosotros es entregárselo al trabajador o devolverlo a la EPS. Pues tengamos cuidado con eso. ¿El pago de incapacidades del empleador podrá hacerlo con el 100% del IBC o deberá limitarse al 66%? No, eso es libertad. Todo lo que sea más favorable para o condición más beneficiosa para el trabajador, está bien. No hay, mi recomendación, manejando sindicatos, es que no negocien eso. No negocien el pago del 100% para incapacidades por 1 o 2 días a cargo del empleador, porque eso es un problema, el pasivo es enorme. Uno no negocia sobre ese tipo de cosas porque le impactan la gestión humana. Después se enferma la empresa de una epidemia de incapacidades, sobre todo cuando juega la Selección Colombia o cuando empieza el Mundial. Todo el mundo le da diarrea, dolor de cabeza. Entonces no negocien eso, porque el hecho de que los trabajadores incapaciten 1 o 2 días y le descuenten casi el 40%, pues impacta, y eso hace que los trabajadores no se incapaciten. Entonces, que no abusen de esa posibilidad. Mi posición es no negocien eso. Sobre la historia clínica, que ya lo hablamos, la historia clínica es y seguirá siendo sujeto a reserva. Cuando ustedes los obliguen a transcribir la incapacidad de su trabajador, quéjense, levanten la mano y denuncien a la EPS. Ya hay muchas sanciones de la Supersalud a las EPS por esa misma causal. Ellos lo hacen por pereza, porque quien debe
quien debe aportar su propia historia clínica y transcribirla es el trabajador. En ninguna parte de la... Si alguien me dice, oye, no, es que hay una ley que dice que la transcripción está a cargo de la empresa, es falso, es un mito. El recobro está a cargo de la empresa, pero no la transcripción. No hay una norma que me diga que la transcripción. Por eso yo debo hacer un cambio cultural en mi empresa para que los trabajadores transcriban, me lleguen con la capacidad transcrita, porque simplemente entregamos y me la entrega al médico en casa y yo simplemente voy y la entrego. No, hay que hacer cultura organizacional para que la transcriban, porque si yo no tengo acceso a las credenciales del trabajador, yo no tengo por qué transcribirla, yo no tengo por qué pedirle la historia clínica. Y si usted la está pidiendo, pilas, porque se va a ganar una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio por violentar principios básicos de protección de datos personales. Acuérdense que eso sí es más grave y el trabajador puede ir de malo a denunciarlo. Pobrecita Ulises, eso es lo que pasa siempre. Es una pelea, una incapacidad ante el mes, pero con fecha diferente se puede dar una prórroga. Eso ya te pido que me ayudes, Camilo, respecto a la prórroga. Sí, respecto a la norma de la transcripción, lo que te puedo decir no es que la aclara, lo que te puedo decir es que se expresa. Hay unos criterios de interpretación de la norma y debemos, el primer criterio es la exégesis, o sea, ir directo a lo que dice la norma. Y la norma dice que el proceso del pago o el cobro de incapacidades, de gestión de cobro, la devolución, la transcripción es una manera totalmente distinta. Pero además, también podemos, por analogía, irnos a la legislación propia o a las disposiciones propias de la Big Data. Eso es reservado, o sea, la historia clínica es reserva. Eso no podemos nosotros pedirlo bajo ninguna circunstancia. Por eso, culturiza a su trabajador. Y si la empresa lo está pidiendo, póngale una queja para que deje de hacer eso, porque ya nos ha pasado. Entonces, nos quejamos y ya dejan de pedir la historia a la empresa. A mí me gustaría que Luis Renterías pudiera abrir un momentico el micrófono y preguntarnos un poquito, o sea, como ampliarnos un poquito la pregunta, porque la verdad es que no te entiendo. Sí, yo tampoco lo entendí. Buenas, ¿me escuchan? ¿Cómo estás? Sí, bien, correcto. gracias. Mira, la pregunta es, lo que pasa es que pues, yo soy más que todo analista de nómina, pero no outsourcing, pero una empresa nos reporta siempre incapacidad, digamos, un trabajador puede incapacitarse 3 veces en el mes, pero con fechas diferentes, pongamos el 5, 2 días, el 15, otros 2 días y el 25, otros 2 días, pero ellos siempre la reportan como próloga. No como, digamos, cada incapacidad, siempre le hemos dicho que nosotros lo vemos que cada incapacidad debe ser inicial. Y ellos dicen, no, que ellos son prólogas. Entonces, ahí, esa es la duda que siempre tenemos con ellos. Ok. Pues, Luis, el escenario puede existir. O sea, un trabajador puede incapacitarse 2 días, trabajar 1, incapacitarse 3, trabajar otro, incapacitarse otros 2, y puede ser prórroga. Sí puede ser. Pero el único quien determina eso es el médico. Por eso es tan importante que revisemos las incapacidades, es decir, el documento de la incapacidad, porque las incapacidades normalmente traen eso. Dicen, prórroga, sí, no. Y pues como te diste cuenta en el decreto, eso no cambia, se sigue poniendo como obligatorio que la incapacidad mencione si hace parte de una prórroga o si no hace parte de la prórroga. Ahora, si hace parte de la prórroga, pues tendríamos que tener desde el día 1 hasta el último día todo como una sola novedad dentro de la nómina. Pero si no son prórrogas, sí tendríamos que tener las 5 y las 6 y las 10 veces que se incapacite el trabajador dentro de la nómina y así debemos registrar en la pila. Los 10 renglones ahí para abajo con las 10 incapacidades. Listo, gracias. Listo, Luis. Respecto del pago de la incapacidad, sigue siendo el 66% al día 120, Sofía, no. Desde el día 2 hasta el día 90 es el 66%. O sea, a partir del día 90 en adelante, el factor es el 50%. Entonces, ya sea a cargo de quien sea, del Fondo de Pensiones, de la ARL, del Fondo de Pensiones de la PS, está el 50%. ¿Listo? Cuando un trabajador solo presenta incapacidad en días hábiles y por el domingo no. Eso es típico. Se puede aplicar la norma de que al no trabajar la semana completa, el trabajador pierde el dominical. ¿Sí vas a decir algo, Cami? ¿O es que estás esperando que No. Miren, este tema de descontar el dominical es un tema cuando es
por causas imputables al trabajador, ¿sí? Eso se ha sido desarrollado ampliamente por la sala. Legalmente también está. Este está hecho solamente cuando sean por causas imputables al trabajador, y la incapacidad no es una causa imputable al trabajador, así como tampoco lo podemos aplicar cuando hay suspensiones de contrato. Esto también ha sido desarrollado por la sala laboral, porque si además de suspenderlo, le quitamos el dominical de esta semana, pues estaríamos sancionando 2 veces, dice la Corte. Entonces, son situaciones parecidas, no se puede. ¿Listo? Listo, creo que no hay más. Hola, Todos mucho. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? muy bien, gracias, buenas tardes. Frente a la pregunta que hicieron ahora de las incapacidades, que tiene varias en el mes, pero no son prórrogas, entonces ahí en los pagos de la nómina de ese empleado, esas veces que se incapacite se le pagan con el porcentaje por debajo. Sí, sí, señora. Si la empresa lo tiene definido como política, que se paga el 66.67, si tiene 8 días de incapacidad, pero cortados de a uno, de a dos, de a uno, de a dos, esos 8 días se pagan al 66.67, y los demás días que fueron laborados, es decir, los 22, se pagan al 100% de lo que gana el trabajador. En ese caso, sí. Ok, Sí, y en por eso- caso por tal eso del les decía. trabajador, Continúa, Alejandra, qué pena que te interrumpí. y en caso tal de que el trabajador esté por un poco más del mínimo, ahí no estaríamos entonces irrespetando ese